de este texto, nosotros lo que vamos a hacer es presionarle F8 al texto que tengo ahí. Voy a seleccionarlo y vamos a presionar F8. Fin F8. Vamos a darle como nombre texto 2. Texto 2. Le damos como nombre texto 2. Ah, me dice ya existe. Que sea texto 3. Texto 3. Creo la interpolación de movimiento. Lo voy a trabajar de 20 en 20. 160 a 180. F6. F6. Y el texto debe bajar. Va a bajar ahí. Ya. Y en el 200, el texto tiene que ir a la derecha. F6. Y va a la derecha. Muy bien. Entonces, ahí ya logré el efecto. Voy a darle control enter. Control enter. Presionamos a ver. Control enter. Entra la imagen. Aparece el texto. Nuestras carreras, odontología. Odontología. Ahora, ¿cuál es el siguiente texto que debe aparecer? Veo la animación. Después de odontología sigue. Ya. Odontología. Ahora, enfermería y luego farmacia. Ya, enfermería. Entonces, acá entró odontología. Ahora sigue enfermería. Igual, para cada objeto, cada elemento que deseo agregar en la animación, tengo que crear una nueva capa. Voy a crear una capa nueva, entonces me voy a ubicar cuando termino la odontología. Sería acá en el 200. ¿Ya? Pero todo tengo que alargar. Voy a alargar 100 más. Me voy al 300. ¿Ya? Fotogramas 300 para todos. ¿Ah? F5. F5 a todas las capas. F5 en el fotograma 300. Con eso le estoy dando maduración a la animación. Es decir, al presionar control enter, se van a juntar, aparece el texto, nuestras carreras, odontología, y se queda estático y un tiempito. De ahí empieza de nuevo la animación. Entonces, ahora me voy a ubicar en el 200 entró odontología. Ya. Entonces, ahí es donde voy a trabajar mi siguiente texto. Voy a presionar F6. F6. Y voy a elegir herramienta texto. ¿Qué texto voy a colocar ahí? Vamos a colocarle farmacia. Farmacia es lo que seguía o enfermería. A ver, déjenme ver. Odontología. Ah, enfermería, sí. Vale, enfermería. Enfermería. Ya. ¿Listo? Ahora, igualito, este texto hay que convertirlo a símbolo. Convertimos a símbolo ese texto. Para convertir a símbolo, voy a presionar F8. Otra vez, fin F8. Vamos a darle como nombre texto 2. Perdón, este sería texto 4 ya. Texto 4. Denle como nombre texto 4. Y creamos interpolación de movimiento. Pliegue derecho. Crear interpolación de movimiento. Entonces, en el 20, 220, F6. Y bajo el texto. Ya, tratamos de bajarlo en línea recta.
en línea recta. Ahí está. Ahora, 240. 240. Me voy al 240. F6. Ahora lo llevo hacia la derecha. Ahí está. Muy bien, vemos cómo queda. Control Enter. Entro el primero. Nuestras carreras. Odontología. Enfermería. Muy bien. Listo. Voy a crear para el siguiente texto. Igualito. El siguiente, farmacia. Para farmacia, tengo que crear también una nueva capa antes de continuar. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ya? El mismo procedimiento. ¿Qué tengo que hacer? Primero creo una capa para el nuevo texto. Creo una nueva capa. Después de crear una nueva capa, me voy a ubicar en dónde. Ya, creas una nueva capa. Luego nos ubicamos, en este caso sería en el fotograma 240. F6. Ya. Luego vamos a elegir herramienta texto. Y voy a escribir un texto. Ahí vamos a colocar como texto odontología. Odontología. Ya. Ahora voy a presionar F8. F8. Presionamos F8 para odontología. Y ese sería texto número 5. Texto número 5. Creo interpolación de movimiento. Crear interpolación. Clic derecho, crear interpolación de movimiento. ¿De cuántos fotogramas en cuántos fotogramas lo voy a trabajar? Va a ser de 20 en 20. Entonces me voy a ubicar en dónde? 260, F6, 260, F6, bajo el texto. 280, F6, y llevo el texto hacia la derecha. Aunque debía haberlo bajado un poquito más, creo. Debía haberlo bajado un poquito más, creo, me parece. Voy a retroceder, control Z. Ya. En el 260 hay que bajar un poquitito más. Ahí. Ahora, 280, F6. Y lo llevo hacia la derecha. Ahí está. Ah, no, ese texto no era odontología, era farmacia. Y cambiar el texto. Era farmacia. Con doble clic hasta que pueda modificar el texto. Regreso a escena. Farmacia. Ahí está. A ver, vamos a darle control enter. Ya va la primera. Aparece el texto. Nuestras carreras. Odontología, enfermería, farmacia. Así es como debería aparecer la animación. Y si yo quisiera que cuando aparezcan todos los elementos se quede ahí estático un breve momento, tengo que alargar más la duración de la animación. Pues si llega hasta 300, le puedo dar 100 más. Voy a darle hasta 400. Pero le tendría que dar 400 a todo. Con F5. 400 a todo con F5. F5 en el fotograma 400. F5. F5. Igual acá también le doy F5. A cada uno F5. F5. Ya está. Muy bien. Ahí vamos a ver cómo queda ahora. Control Enter. Presionamos Control Enter. Se juntan las imágenes. Instituto Hospitalario San Hilarión. Nuestras carreras. Odontología. Enfermería. Farmacia.
y ahí se queda un breve tiempo y ahí empieza de nuevo la animación. Pregunto, ¿cómo vas ahí, chicos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Sí me salió, profesor. ¿Sí salió? Sí, Perfecto. Ya, muy bien. Listo. Entonces, si ya nos salió esa parte, vamos a guardarlo como animación, publicidad. Lo guardamos. Vamos a darle guardar como nombre. Animación, publicidad. Denle como nombre animación, publicidad. Guardamos el documento. Ahí existe. Entonces, de que sea animación, publicidad 2. Animación, publicidad 2. Guardar animación, publicidad 2. Ya está. Ahora trabajaríamos el siguiente. En la carpeta que yo les pasé eran 2 animaciones. Y ahora, animación reloj. Vamos a trabajar animación reloj. Ya. En el caso de reloj, tengo solamente la animación. A ver, vamos a ver cómo va. Voy a compartir la pantalla. ¿Cómo se ve el reloj? Ahí está, el reloj aparece grande y luego se va hacia un lado y se desplaza. Entonces, tengo que hacer ese efecto. Ya. En el documento dice, hay un documento que dice instrucciones. Me dice, vamos a crearlo con las siguientes medidas. Ya. Dice, anchura 800, altura 400. Va a ser un documento de 800 por 400. 800 por 400. Luego me dice, voy a crear una secuencia de animaciones con intervalos de ¿cuántos fotogramas? Me dice, voy a trabajar con intervalos de 20 fotogramas. Ya. Voy a trabajar una secuencia de animación con intervalo de 20 fotogramas. Ya, entonces 20 fotogramas va a ser un poco más corto que el otro. Ya, dice 800 por 400. Vamos a compartir nuevamente la otra pantalla. Ya, como ya lo guardé, cierro el documento. Ya, voy a darles algunas pautas de cómo lo van a trabajar. El otro documento que les estaba enseñando, ese va a quedar como tarea. Ustedes lo van a completar como una especie de ejercicio práctico y después me lo van a enviar, puede ser por WhatsApp o me lo pueden enviar por correo electrónico a mi correo que es msilvachero@gmail.com. También lo voy a compartir por el grupo WhatsApp. ¿Ya? Entonces, el ejercicio, ustedes me lo enviarían, enviar el ejercicio número 2 al correo msilvachero@gmail.com, a ese correo. Estoy escribiendo en el chat del grupo WhatsApp para que me lo puedan enviar a esa dirección, el ejercicio. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer con respecto a ese ejercicio? Ya. Voy a empezar igualito, creo mi documento ActionScript 3.0, ActionScript 3.0, le doy tamaño, ¿cuánto? 800. ¿Por cuánto? Por 400. 800 por 400. Y agrego, le doy el color. Es un color medio verde opaco. Verde más o menos. Este verde es. Le damos el color. El escenario lo voy a reducir en zoom al 50% para poder colocar la imagen. Es solamente una imagen la que se usa aquí. Me voy a archivo. Voy a elegir opción importar. Importar a biblioteca. Y voy a elegir animación reloj. Reloj. Elijo animación reloj.
y elegimos reloj. Espero a que cargue. Ya, animación reloj. Espero a que cargue el reloj. Cargo ¿en dónde? En biblioteca. Biblioteca. Ahí es donde aparece el reloj. Jalo el reloj a la escena. Entonces, tengo que ver el comportamiento, cómo es la animación. Ahí vamos a ver, vamos a reproducirlo. Vamos a ver cómo se comporta el reloj. Tengo que irlo viendo y de acuerdo a eso voy armando la animación. Primero aparece grande, luego se achica y se va hacia el lado derecho. Grande, se achica y se va a la derecha. Ya, esta primera parte haría. Agrando el reloj. Tecla Q. Que sea grande. Ahí más o menos. Primero que sea grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Agrandar el reloj. ¿Cómo lo agrando? Con la tecla Q. Ustedes agrandan su reloj nada más y lo acomodas así. Recuerden que el escenario está en zoom 50%. Ya. Ahora voy a darle igualito. Voy a trabajar hasta el fotograma número 100. ¿Me voy a ubicar en dónde? Fotograma 100. F5. F5. Fotograma 100. Ya. Y ahora, ¿qué hago? Al reloj le presionamos F8. Bien, F8. Nombre. Imagen 1. Ya, en el 20 más o menos me dice. Entonces, voy a crear interpolación de movimiento. Y en el 20 presiono F6. ¿Qué hago en el 20? Reduzco la imagen. Entonces, en el 1 está grande y en el 20 se reduce. Ya. En el 20 se reduce. Hay que ver la animación. Y luego se desplaza hacia la derecha. En el 40 que se desplaza. Voy a darle F6. Que se reduzca un poquito más en el 40. Ahí. Y se desplace hacia la derecha. Entonces, a ver, vamos a ver control enter. Se reduce y se desplaza. Entonces ahí hace el efecto deseado. Ah, pero quiero que sea más énfasis. Creo que debía haber hecho más grande el reloj. Acá debe ser más grande, me parece. Con más grande lo puedo hacer más grande. Y ahora sí. A ver, control enter. Ya está. Ahora sí me parece que ya quedó. Entonces, cuando se desplaza hacia la derecha, ¿qué hago? Se trabaja el texto. El reloj llega a la derecha, aquí, va a aparecer el texto. Voy a crear una nueva capa. ¿Para quién? Para el texto. En el 40 presiono F6. F6. ¿Ya qué texto va a ir en el 40? Vamos a ver. Dice, una vez más en el Perú la perfecta tradición de la aviación. Voy a colocar el texto. Herramienta texto, todo en mayúscula. Una vez más. En el Perú, la perfecta tradición de la aviación. Una vez más en el Perú, la perfecta tradición de la aviación. Vamos a ver. Una vez más en el Perú, la perfecta. Una vez más en el Perú. La perfecta tradición de la aviación. Entonces, trato de acomodar los textos. Propiedades. Voy a elegir propiedad de párrafo para que quede centrado y darle un poco más de tamaño. 30. A ver, 33. 32. Ahí está. Muy bien. A ver, ¿cómo va el texto? ¿Cómo aparece?
una vez más en el Perú. Vamos a ver, creo que si no me equivoco, hace un efecto alfa. Ajá, es un alfa. Entonces va a aparecer. Cuando hablo de alfa, primero es alfa 0 y luego aparece totalmente. A ver, ese texto también le doy F8, F8. Le damos como nombre texto 2. Denle como nombre texto 2. Texto 2. Ya. Una vez que le dimos como nombre texto 2, voy a hacer lo siguiente. Luego me voy a ubicar, a ver, aquí, voy a darle clic derecho y elijo la opción crear interpolación de movimiento. Crear interpolación de movimiento. En el 60 vamos a presionar F6. F6. Y en el 40 debe tener un alfa de 0. Entonces tú seleccionas el fotograma 40 de la capa 2, le doy clic al texto y en estilo voy a darle alfa 0. Y en el 60 selecciono el texto y le doy un alfa de 100. Ya. Control Enter. Y queda de esa manera. Muy bien. Luego el otro texto tengo que trabajar y el otro texto para poderlo trabajar tendría que ir en una nueva capa. ¿Cómo vamos hasta ahí? Sí me salió, profe. Ya, muy bien, perfecto. Vamos a crear una nueva capa entonces. Ya. Me voy a ubicar en el fotograma. A ver, ahí cuando aparece el texto. Ya. Luego, ¿qué pasa con el texto? A ver. La perfecta tradición de la aviación. Se va. O sea, ese texto no va a durar siempre. Entonces voy a una vez más en el Perú, la perfecta tradición de la visión, se queda un momento, de ahí se va. Ya. Más o menos cuánto tiempo será, pues. Se quede unos hasta el 80. Ya en el 80 debe aparecer el siguiente. Ya. O lo voy a dejar hasta el 100, creo. 60 a 100 son 40 fotogramas. Ya. Pero ya no voy a extender ese de acá. Ya no lo voy a extender porque ya no va a aparecer más ese texto. Voy a trabajar en el 101, F6. F6. Ya ese de acá, al de abajo, que es la imagen, el de abajo de la imagen, a ese le doy F5. Ya. Ahí es donde voy a agregar el otro texto. Vamos a agregarlo. Vamos a escribir, a ver, ¿qué nos dice escribir en el siguiente texto? Reflejada en un reguetomen. Reflejada en un reguetomen. Reflejada en un reguetomen. Ajá. Está. Agrando el texto, un poquito. Ya está, muy bien. Tecla Q, agrando un poco más el texto. Ahí lo estiro. Con tecla Q lo voy a estirar. Ya, ahora tengo que ver cuál es el comportamiento que va a tener el texto. Ya. Una vez más en el Perú, la perfecta tradición de la aviación refleja. Entonces, el texto aparece grande primero. Va a ser grande. Tecla Q, voy a hacerlo más grande. Ahí. Ya. Ahora voy a extenderlos solamente la capa 3 y la capa 1 hasta el fotograma número 100. Perdón, hasta el fotograma 200 sería. En el 200 con F5 para ambos. F5. Ya. Ahora voy a hacer lo siguiente. Aquí
voy a trabajar con ese texto convirtiéndolo también a símbolo. Fin F2. Perdón, fin F8. Fin F8, nombre, texto 2. Texto 2. Ah, no, perdón, ya sería texto 3. Nombre, texto 3. Aceptar. Y creo interpolación de movimiento. ¿Ya está? En el 120, F6, reduzco el tamaño. Ahí está. ¿Ya? Pero también le voy a ajustar la opacidad. Grande tiene un alfa de 0. Alfa de 0. Y tamaño normal, su alfa va a ser de 100. ¿Ya? ¿Cómo vas ahí? Control Enter. Ya. Entonces, ahí aparece, reflejado en un rebotón. Ya. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya. A ver. La idea, entonces, es que ustedes continúen con la animación hasta poder completar el proceso. Ustedes van a completar. Ahí ya lo he dejado avanzado más o menos hasta la mitad ya. Tengo que hacer que se vaya este reloj. Ajá. Ajá, creo que ya está completo. Se va y listo. Ahí termina. Solamente tienen que hacer que se vaya el reloj. Se va el reloj y termina la animación. Se va y termina. Ya, entonces, eso es lo que, bueno, tienen que completar esa pequeña parte de cuando se desvanece el reloj. Complétenla. Y una vez completa me la van a enviar por correo electrónico. Muy bien, chicos. ¿Comprendidos ahí? ¿A Joaquín, comprendido? Sí, ¿Stalin? profe. Ya. Entonces, lo completamos hasta ese punto y luego me lo van a enviar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa manera lo vamos a trabajar. Muy bien, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Ya? De parte de coordinación me informan que el día de hoy va a haber un seminario de 8:30 a 10. ¿Ya? Se puede inscribir. Para mayor información pueden pedirle al señor Hilde, ¿ya? Para que les pueda informar y puedan participar en el seminario, ¿ya? Que tiene solamente un módico costo de 10 soles, ¿ya? Muy bien, seminario de emprendimiento, como para poder emprender un negocio local, que lo que podría ser diseño, cualquier tipo de negocio. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, ahora sí me despido. Nos vemos hasta el día lunes. Nos vemos el lunes, jóvenes. Hasta el lunes. Chao, profe. Ya, chao. Nos vemos. Hasta el lunes. Hasta el lunes.